Esta mujer es muy peligrosa. Si te la encuentras, corre por tu vida. Se agarró a puño limpio a dos titanes, degollando a uno con su Threadrip. Participó en la creación de la bestia Ryzen y del monstruo Big Navi. Esta mujer hizo resurgir de las cenizas a AMD. Por eso que hoy presentamos Lisa Su vs Intel y Nvidia. La historia de Intel y AMD es épico. Se podría crear toda una telenovela con ellos. La historia de Nvidia y Radeon es igual de fascinante. Son como los tres antagonistas principales de una novela de pasión, sangre y aventura. Y Lisa Su forma un capítulo muy especial en esta telenovela. Lisa Su no es cualquier CEO, es una mujer que vivió rodeada de silicio. Con decirte que a los 17 años ya trabajaba con obleas en el MIT. Bueno, vayamos desde el principio, porque quedarás lelo cuando te enteres de esto. Lisa Su nació en Taiwán, en la provincia de Tainan. Se fue a los Estados Unidos a una edad muy temprana. Estudió ingeniería eléctrica en una prestigiosa universidad. Luego trabajó en varias empresas de chips, una de ellas IBM, y ahora es la CEO de Advanced Micro Device. Ahora hablemos de Jensen Huang, el CEO de Nvidia. Huang nació en Taiwán, en la provincia de Tainan. Se fue a los Estados Unidos a una edad temprana. Estudió ingeniería eléctrica en una prestigiosa universidad. Luego trabajó en AMD. Sí, en AMD, no escuchaste mal. En 1993 funda Nvidia y desde entonces es el CEO de esto. ¿No notaste algo extraño? Nada. Jensen Huang, Lisa Su, nacen en Taiwán, provincia de Tainan. Nada. Prestigiosa universidad de Estados Unidos. Aún nada. Bueno, según un medio chino, la hermana de la abuela de Lisa Su es la madre de Jensen Huang. Ok, más despacio. La abuela de Lisa Su tiene una hermana. Esta hermana es la mamá de Jensen Huang. Lisa sería así como que la sobrina nieta de Jensen Huang. El enlace está en la descripción, el link para que me corrijas, porque sinceramente no comprendo muy bien este parentesco. Bueno, este 2020 es de locos. Veamos qué ha sucedido con AMD, Intel y Nvidia este año. Como vimos en el capítulo anterior, en el 2019, AMD le estaba dando por todas partes al pobre de Intel. Le ganaba en todo menos en el PC Gaming. Pero ¿por qué no le ganaba en el PC Gaming? ¿Qué se necesita para ganar en el PC Gaming? Se necesita un alto IPC, o sea, instrucciones por ciclo, y altas frecuencias mononúcleo. O sea, Intel aún seguía teniendo altas frecuencias y un buen IPC, o sea, instrucciones por ciclo. Altas frecuencias quiere decir gigahercios. Intel, tú sabes, llega a los 5, y tantos gigahercios, mientras AMD no llega ni a los 5. Así que Intel era el rey del PC Gaming, coronado. Hasta que llegó el 2020 y AMD dijo: hasta la vista, baby. AMD saca unos procesadores con unos chiplets brutales. Hace que cada chiplet ya no tenga 4, sino 8 núcleos. Y fusiona el caché L3 en uno gigantesco. 32 megas, madre mía. Al cual le llaman Infinity Caché, pudiendo llegar gracias a esto a los 4,9 GHz. Bueno, no es 5, pero algo es algo, ¿no? Mejorando las latencias y mejorando las frecuencias. Y a Intel lo descorona. Y en resumen, le pasó esto. Pero Lisa, ¿saben qué dice después de ese baño de sangre? ¿Saben qué dice? ¿Qué pasa, el desgraciado? Porque semanas después lanza las tarjetas gráficas serie RX 6000 XT y se agarra de con Nvidia. Para ponerles un poco en contexto, con la RTX 3000 de Nvidia, este año Nvidia hizo un salto generacional brutal. Madre mía, brutal. Cada 2 años aproximadamente, Nvidia saca nuevas tarjetas gráficas, mejorando un 20-30% aproximadamente cada 2 años. Pero esta vez sucedió algo histórico, realmente histórico. Algo nunca antes visto en la historia de Nvidia. Un salto generacional del 100%. Bueno, al final resultó ser un poquito menos, pero aún así era un AMD se quedó así. What the fuck? Y los ingenieros de AMD dicen: doctora Lisa Su, ¿qué hacemos? Y AMD lo libera.
y libera a la bestia. Bueno, para que ponerles un poco en contexto, la última vez que AMD se paró así contra Nvidia fue hace 7 años. Hace 7 años que AMD no se agarraba de con Nvidia. La última vez fue en el 2013 con la R9 290. Pero este año la doctora Lisa Su dijo y lanzó la RX 6900X. Como te dije, Nvidia había lanzado la serie RTX 30. Tú sabes, la RTX 3070 que era la gama media, la RTX 3080 que era la gama alta y la RTX 3090 que es la gama extrema. Nvidia se dijo, usaré un chip barato con memorias relativamente baratas y ya que los controladores, o sea el ancho de banda, eran cariños, les puso un ancho de banda de casi 1 tera. Sí, les puso un ancho de banda brutal. Eso sí, les salió un poquito carito, pero no tanto. El problema es que las GDDR6X se calientan mucho y parece que no es fácil producirlas. Eso hizo que las tarjetas RTX 3080 tengan 10 GB de memoria GDDR6X, que es muy poco, pero tampoco es muy poco, pero sí es relativamente poco. Si quieres lo mejor de lo mejor, tendrías que elegir la 3090 con 20 GB de GDDR6X, pero te valen 2 riñones. AMD en la presentación presenta esto: una memoria GDDR6 normalita de 16 GB, nada especial, un ancho de banda normal y un chip, entre comillas, normal. Pero este chip tenía un as bajo la manga. ¿Se acuerdan de Infinity Caché de los Ryzen? Pues sí, metieron una tremenda caché, una caché gigantesca, haciendo que las tarjetas RX 6900 de AMD no parezcan que sea entre comillas normal, sino que lo hacía tener el poder como para que pueda enfrentarse al nivel de la RTX 3090, la tope de gama de Nvidia. ¡Madre mía! Y para colmo, a $549 más barata. Ya te imaginarás cómo quedó Jensen Huang. Reventadísimo. La sobrina le está sacando las canas verdes. Bueno, se rumorea que Nvidia lanzará las versiones TI de estas tarjetas. Ambos titanes peleando por el Ray Tracing en el ring del silicio. Es cierto que Nvidia tiene tecnologías muy interesantes, pero AMD no se está quedando atrás. Mejor para nosotros, mientras estos dos gatos se agarren a pura comba. Muchas gracias, doctora Lisa Su, por pensar en nosotros, la clase proletaria. Y muchas gracias a todos ustedes por ver este video. Muchas gracias.